7 en punto de la mañana y estamos acá en el Comercio TV. Esta vez nos acompañan Sofía Vintimilla. Lali está enfermita. Esperamos se recupere pronto, le mandamos muy buena energía, muchos abrazos, este reposo en casa esperemos hoy sea efectivo. 6 grados centígrados, está haciendo mucho frío, usted que viene de afuera. Sin embargo, un cielo totalmente despejado hoy en la capital, sí. Seguramente habrá un cielo resplandeciente, así que más bien salgan con protección solar para evitar los rayos ultravioletas. Pero en la tarde tormentas, ni crea que se salva. Esperemos que el pronóstico no sea certero y podamos tener un lindo día el día de hoy. Seamos positivos. Sí, en la vida hay que ser positivos. Ponga en pantalla cómo está el tráfico en la ciudad de Quito a esta hora, complicadito ya. Lo que usted ve en pantalla es el chorizo del sur de la ciudad de Quito, ese largo trajín que estamos viendo porque es la avenida Maldonado, que va hasta el centro de la ciudad. Es muy larga esta vía y que evidentemente lleva gran parte de la congestión que se tiene. Miren ustedes, la Occidental, Pedro Vicente Maldonado, todas estas vías importantes del sur que van cruzando tienen mucho tráfico. Hemos llegado, miren ustedes acá, este es el redondel de la Villaflora, donde ya el tráfico también está en varios sentidos complicaditos. Si seguimos por el Sena, vamos al Oriental, vamos a llegar justamente a la José María Velasco Ibarra y de ahí nos distribuimos. Miren el tráfico cómo está en el norcentro de la ciudad de Quito y en el centro. Esta es la Marín y la avenida Pichincha, donde el tráfico siempre es sumamente fuerte, más aún en esta época de Navidad. La vía que conduce a Los Chillos y a la Simón Bolívar y a los valles de la ciudad también en bajada está totalmente complicada. José María Velasco Ibarra, los 2 carriles norte-sur, tiene alguna complicación de tráfico. Llegamos al Coliseo Rumiñahui. Esta vía es importante, la de Ladrón de Guevara, que distribuye a 12 de octubre, donde ya hay trancones. También hay trancones en este sector de la avenida de los Conquistadores. Lamentablemente esta vía no es para tanto tráfico y tiene un tráfico sumamente fuerte, así que a esta hora en varios sectores del centro norte de Quito, en la Llanes Pinzón, en La Coruña, Colina, miren el túnel Guayasamín también ya presenta tráfico pero muy tempranamente. 7:02, el centro, el sur y el centro norte de Quito, mucha carga vehicular. Acá esto es en el norte, pues el tráfico está también complicado en la Antonio José de Sucre, que es la occidental, pero muy al norte. Miren ustedes, Quito está con tráfico, Sofía, difícil, a lo largo de sus diferentes rutas. Esto es Carcelén y más adelante está Carapungo, así que tráfico, bueno, ya saben, días de Navidad, la felicidad nos agobia y el tráfico también. 18 de diciembre usualmente durante estos últimos días hay mucha carga vehicular, como les manifestaba hace un rato, inclusive ya los comerciantes informales están ya en las veredas, mucha gente ya ha abierto sus locales desde muy temprano, así que el comercio intenso, por ende el tráfico. Bueno, iniciemos. Sí, iniciamos con el desarrollo informativo y les contamos que la Asamblea Nacional acogió 11 de las 13 objeciones hechas por el Ejecutivo y así ratificó con 95 votos a favor la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria. La Asamblea Nacional aceptó la objeción parcial que hizo el presidente Lenín Moreno a la reforma tributaria. Hubo 95 votos a favor, 1 en contra y 28 abstenciones. Quedó así ratificada la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria, que consta de 61 artículos, 10 disposiciones generales y 16 transitorias. Se eliminó lo relacionado a la reinversión en parte en lo de telecomunicaciones, se amplió el beneficio para los jóvenes estudiantes para que los que 3 años atrás hayan iniciado sus procesos de refinanciamiento puedan ser recalificados en la central de riesgo. Durante la sesión, Daniel Mendoza, asambleísta proponente y presidente de la Comisión del Régimen Económico, había mocionado que se vote en 2 partes las objeciones. Tras las intervenciones de varios legisladores, se propuso votar en 3 segmentos. El primero de ellos era para allanarse a 11 de las 13 objeciones presidenciales. Adicionalmente, tenían que votarse las 2 últimas objeciones que tenían que ver con la eliminación del límite en el número de envíos de paquetes por parte de los migrantes hacia el país. Sin embargo, los legisladores ratificaron en que no haya límite en el número de envío de paquetes. El gobierno propone que prácticamente el COMEX defina cuánto, cómo, dónde, cuándo y no tengan seguridad jurídica los migrantes para el tema de las paqueterías. Y con la otra objeción, el gobierno buscaba que entre en vigencia de manera inmediata el impuesto a los dividendos, lo cual, según varios legisladores, es inconstitucional. Y eso es inconstitucional. Eso viola el artículo 11 del Código Tributario y eso es objeto de una demanda de inconstitucionalidad. En donde el veto plantea básicamente que sea la renta generada en el 2019 para ser pagada en el 2020.
La ley ha sido considerada como clave para el gobierno, pues con ella se pretende recaudar al menos 600 millones de dólares para el fisco. Se grabará de impuestos a las fundas plásticas, así también a los servicios que brindan las plataformas digitales. Algunos de los puntos más importantes son la eliminación del pago del anticipo al impuesto a la renta. Además, que a partir de enero del 2020 las personas con ingresos anuales superiores a $100.000 no podrán deducir sus gastos personales. Es así como con el allanamiento de la Asamblea Nacional desde enero empiezan a aplicarse los nuevos impuestos, informó Marilyn Jaramillo. Puede contarles que la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal 2020 entrará en vigencia por el Ministerio de Ley. Dicha proforma fue negada con 65 votos de los 70 necesarios en la Asamblea Nacional. Veamos. La proforma presupuestaria 2020 enviada por el gobierno no fue aprobada por la Asamblea Nacional, pues el Pleno, con 65 votos afirmativos, 27 negativos y 27 abstenciones, negó esta posibilidad. Presenté una moción de que aprobemos el presupuesto, no se aprobó la moción. ¿Qué significa esto? Que el presupuesto que envió el Ejecutivo por segunda ocasión entra por el Ministerio de la Ley. La ley será publicada directamente en el registro oficial sin recoger las 17 observaciones de los legisladores presentadas al presidente. Que de parte del Ejecutivo, de parte del Gobierno Nacional, no tienen un manejo adecuado de las cifras, lo que cabía era devolver esa proforma, ese presupuesto y rechazarlo por parte de la Asamblea Nacional. Se le están quitando cerca de $8 millones a la lucha contra la violencia de la mujer, que envían $700.000 para esa ayuda. Así no se puede tratar a la mujer ecuatoriana. El tema relativo a los centros de apoyo a las adicciones y a las personas con enfermedades mentales, se les quita $6.555.000. Y lo que preocupaba era, dicen, la monetización de los activos del Estado. Porque en los ingresos permanentes de este año tenemos 2.000 millones de concesiones de monetización. ¿Monetización de qué? El año pasado hubo 1.000, este año 2.000. El año pasado no se cumplió y este año tampoco se va a cumplir. La proforma presupuestaria de $35.000 millones estará vigente hasta 2021, informó Marilyn Jaramillo. Y un incremento de $15 es la propuesta de los trabajadores para el salario básico unificado del 2020. En respuesta, los empleadores son partidarios de que el actual sueldo de $395 sea congelado y la resolución se debe dar antes de finalizar el año. Veamos. En el Ministerio del Trabajo se vuelve a repetir la historia de todos los años, al sentarse en la mesa de negociación empleadores y empleados para fijar el incremento al salario básico unificado del 2020. Desde la Central Unitaria de Trabajadores CUT plantean $15. Nos parece un valor que es prudente, referente justamente a lo que va a ser la inflación del próximo año proyectada, lo que establece el Banco Central también como un índice de productividad que va a tener el país y sobre todo ese alcance a la canasta familiar básica. Nosotros seguimos justamente creyendo de que debería haber esa posibilidad de poder llegar con el salario básico a la canasta familiar básica. Los empleadores dan una contrapropuesta que para ellos es resultado de las protestas de octubre. ¿Es decir, ustedes congelar el salario básico para este año, que no existe incremento? Podríamos estar hablando algo así, pero habría que definir la próxima semana. Los trabajadores han planteado una propuesta de $15. ¿Y eso para ustedes qué les parece? Es elevada, está por sobre todas las proyecciones de cifras generadas por el Estado. El Frente Unitario de Trabajadores FUT, a pesar de no ser parte del Consejo de Salarios y encontrarse en desacuerdo con los trabajadores que ahí están, dan a conocer sus aspiraciones. Que el Frente Unitario de Trabajadores plantea un incremento de un 25%, que son alrededor de $98.5. La próxima semana se retomarán las negociaciones. De no salir humo blanco, la responsabilidad será del régimen. Si es que no se llega a un acuerdo, pues nos someteremos a lo que define el Ministerio. Pero primeramente creo que hay un espacio para llegar a un acuerdo primeramente. Bueno, llegó diciembre y con eso nuevamente los trabajadores vamos a la esperanza de que en esa voluntad y decisión que tome el gobierno nacional, porque finalmente creo que ocurrirá como todos los años, no ponernos de acuerdo entre el sector empleador ni el sector trabajador. Definitivamente será el gobierno quien fije el salario para el 2020. Ojalá se puedan poner de acuerdo en algo racional. Nosotros esperamos que así podría ser, ojalá que sí. Y de todas maneras el gobierno no le corre a hacer lo correcto. Cuando tiene que tomar decisiones, las toma, más allá del posible perjuicio que eso signifique para nosotros. Gobernar es quemar el capital político y el presidente Moreno todos los días nos repite, hay que hacer lo correcto más allá de lo popular. Informó Héctor Romero.
Vamos a contarles hoy día que a las 7:30 aproximadamente en nuestro segmento del invitado, Miguel Rivadeneira entrevistará a Nelson Erazo, el expresidente del Frente Nacional, con quien se va a analizar el punto de vista de los trabajadores sindicalizados y también el alza salarial, balance de este 2019, así que en breves minutos le esperamos junto a Miguel Rivadeneira. Y además la Asamblea Nacional apeló la acción de protección a favor de Rosa Chalá, ex vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, y además se pidió que se sancione al magistrado que llevó adelante este proceso. Esta información y más al volver. ¡Es Grosella! ¡Un aplauso para Grosella! ¡Él es el niño caníbal! ¡No! Repita después de mí textual. Textual. ¡No! Voy a desaparecerlo finalmente. Mira, es mi libro mágico de cuentos. Seguramente aquí hay una historia genial. ¡Niños! ¡Feliz Navidad! TVC se llena de solidaridad y también de amor en esta época navideña. Y ahora continuamos con la información. La Asamblea Nacional apeló la acción de protección a favor de Rosa Chalá, ex vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, y además pidió que se sancione al magistrado que llevó adelante este proceso, ya que su decisión sería ilegal. El juez actualmente se encuentra destituido. Fue el propio presidente de la Asamblea Nacional, César Ritardo, quien manifestó las decisiones que desde la legislatura se han tomado respecto de la acción de protección que fue otorgada bajo fallo judicial a Rosa Chalá, ex vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien fue destituida por el Pleno del Parlamento hace 4 meses. Nosotros hemos apelado, hemos también pedido una sanción al juez que actuó desde mi parte, desde mi perspectiva, de una manera ilegal. Precisamente por este dictamen de cumplimiento inmediato, el juez que tomó la decisión fue destituido. A pesar de ello, Rosa Chalá continúa a la espera de que se le restituya su consejería y la vicepresidencia del organismo. Bueno, eso lo dejó saber el día lunes cuando acudió hacia el edificio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vine con la intención de saludarle al presidente, de saludar a los compañeros consejeros, entonces a ponerme nuevamente a las órdenes para seguir con el trabajo que está estancado en muchas cosas. Pero donde mayormente ocurren dudas sobre el veredicto del juez de Manabí que otorgó esta acción de protección está en los diferentes procesos que mantenía sin resolver. Por ello, desde la óptica legislativa aseguran existió irregularidades. Tenía más de 44 causas y quejas abiertas en varios procesos, más allá que entiendo que ha sido destituido. Nosotros también insistiremos en la apelación y sanciones respectivas al respecto por esta mala actuación de este juez. Según varios legisladores, el por qué acudió Chalá a otra provincia para solicitar esta acción de protección tampoco queda del todo claro. A pesar de ello, la ex vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana argumentó lo siguiente. Yo fui electa a nivel nacional, entonces yo puedo hacerlo en cualquier parte del país. En definitiva, la acción de protección que favorece a Chalá es rechazada por el Parlamento. Ritardo, titular del mismo, manifestó lo expuesto, pues reafirma que la Asamblea Nacional, dentro de sus competencias, destituyó a Chalá y a otros miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Informó Javier Rosero. 7:18 en la mañana, el Tribunal de la Corte Provincial de Justicia, amigos, de esta de Manabí, revocó la sentencia dictada por el destituido juez Manuel Ruiz. Este aceptaba la acción de protección presentada por Rosa Chalá para que sea restituida a su cargo como vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y a su vez dejaba sin efecto la resolución de la Asamblea Nacional que censuró a Chalá y a otros ex vocales por incumplimiento de sus funciones.
Y las reformas al Código Orgánico Integral Penal fueron aprobadas por el Pleno de la Asamblea Nacional. El Legislativo allanó 12 de las 37 objeciones enviadas por el Ejecutivo. Entre los principales cambios constan que delitos como el femicidio y la violación a niñas y niños no podrá tener rebaja de penas. Herramientas eficaces para que los operadores de justicia puedan dar protección a las víctimas y no a los victimarios. Así resumieron la mayoría de legisladores las reformas al Código Orgánico Integral Penal aprobados por el Pleno de la Asamblea, quien con votación mayoritaria se ratificó en 24 artículos y se allanó a 12 de las 37 objeciones presentadas por el Ejecutivo en el veto parcial del texto. Uno de los principales cambios es que aquellas personas sentenciadas por delitos graves como femicidios, violación a niños y niñas y otros delitos no podrán acceder a rebajas de penas. No puede existir régimen abierto ni semiabierto, sino que tienen que cumplir la totalidad de la pena y su rehabilitación dentro de la cárcel. Se establece la figura de la reincidencia para delincuentes que vuelvan a cometer el mismo delito. Que si van a volver a cometer delitos se le va a poner el duplo de la pena por el cometimiento de los mismos. Se incluyó también la difusión del rostro de delincuentes solo en delitos flagrantes. Sigue existiendo la presunción de inocencia. Ojo, lo que se deja claro es que en delitos flagrantes contra la vida, contra la integridad sexual, cuando han sido detenidos con las manos en la masa, cuando se denomina popularmente, puedan ser identificadas las personas que han sido detenidas. También existen cambios en torno al accionar de la Policía Nacional. Que nuestros policías puedan tener herramientas, insisto, para poder combatir la delincuencia con tranquilidad, para que puedan tener un marco jurídico que les dé mayor protección, para que puedan actuar dentro del cumplimiento de su deber legal. Dentro de los cambios aprobados también está la protección de la fauna urbana. Se penaliza la pelea de perros, no así la pelea de gallos, que seguirá siendo legal. Se endurecen las penas para el agiato o especulación. Además, la comercialización del suero de leche no será penalizada. Legislamos en contra del maltrato animal, precautelamos la fauna, las especies protegidas en extinción. Estas y otras reformas al COIP entrarán en vigencia una vez que el texto sea enviado al registro oficial. En Quito informó Adriana Rojas. La emisión de una nueva deuda, la eliminación de subsidios y la reforma tributaria marcaron la política económica del gobierno durante estos 12 meses. Según algunos analistas, Walter Spurrier y Alberto Acosta Burneo, si bien habrá un ligero incremento, dicen ellos, en la recaudación de impuestos, aún resta un ajuste más agresivo en el gasto público. ¿Qué dijeron? Le contamos. El acuerdo con el FMI y otros organismos multilaterales por más de 10.000 millones inyectó las expectativas del gobierno en junio para enfrentar un déficit de 4.000 millones de dólares. A finales de septiembre eliminó los subsidios a los combustibles para obtener 1.300 millones de dólares y estalló octubre. Vamos muy lentamente y a este paso, ese proceso de ajuste va a tomar muchos años. Y mientras que se da ese proceso de ajuste, el crecimiento económico es mínimo, es prácticamente 0%. Aquello provocó la elaboración de la Ley para el Crecimiento Económico, que se conjugó con cambios a los códigos monetario y de finanzas públicas, negada por la Asamblea en noviembre. Luego la Ley de Simplicidad Tributaria obtuvo 83 votos a favor e incluyó exoneraciones a emprendimientos y medianas empresas, la grabación de servicios en plataformas digitales. Ha tenido que sustituir parte de ese ingreso con nuevos impuestos. Entonces, ahora se espera ahorrar 700 millones de focalización de subsidios y la reforma tributaria se espera que rinda alrededor de 600 millones. Los 500 millones que está desembolsando el fondo hacia fines del mes le va a permitir pagar los sueldos de la administración pública, pero el mercado financiero internacional comienza ya a tener sus dudas. Lo otro son las nuevas estimaciones sobre algunos activos del Estado. Cuando realmente el año pasado no se logró esos 1.000 millones que se esperaban y para el próximo año se coloca una meta de 2.000 millones. Entonces es muy probable, si es que no se llega a dar la monetización de activos, que la brecha termine siendo más grande de lo que se esperaba. Ambos coligen que mientras el ajuste en el gasto público no sea agresivo y la emisión de deuda sea a golpe. Si fuésemos a colocar más bonos afuera nos van a costar precios de chulco. Quiera incluso emitir papeles para seguir pagando y pague con una nueva moneda, poniendo en riesgo incluso la dolarización. Informó Jorge Escobar.
Y en la inauguración de la unidad educativa Equinoccio, ubicada en San Antonio, en la mitad del mundo al norte de Quito, el presidente Lenín Moreno reiteró que el presupuesto para la educación en el año 2020 no se reducirá. El primer mandatario junto a otras autoridades realizaron un recorrido por las nuevas instalaciones de la unidad educativa Equinoccio San Antonio, ubicada en la mitad del mundo al norte de Quito, que acogerá a más de 2.000 estudiantes de 3 centros de estudios del sector. Y por cierto, aquí no hay sobreprecios. Aquí sí hay recursos para sueldos de maestros, para insumos y para mantenerla en perfecto estado. En su intervención, el presidente Lenín Moreno enfatizó que no se ha reducido el presupuesto en educación y que el gobierno invierte más de $1.000 por cada estudiante en la educación fiscal. Este año invertimos 3.400 millones y en el 2020 serán 3.900 millones. Invertiremos 500 millones más de dólares. Eso significa 11 millones de dólares diarios en promedio para la educación. En este sentido, hizo una crítica al gobierno anterior por la política de apertura de unidades del milenio y el cierre de escuelas comunitarias del sector rural. Que vuelvo a recalcar, debe haber habido muy buena intención, pero sí quitó a las comunidades la posibilidad de tener un sitio de encuentro y a muchos niños la posibilidad de ir a las escuelas. La ministra de Educación dio detalles de cómo estará equipada la unidad educativa, en la que inicialmente estudiarán 600 alumnos y posteriormente se llenará el cupo en el próximo año lectivo. En 2 jornadas matutina y vespertina y cuenta en general con más de 30 aulas, laboratorios de ciencias, de informáticas, bibliotecas y canchas polideportivas. En el evento de apertura estuvieron presentes varios estudiantes de ciclo básico y bachillerato que iniciarán clases en enero del 2020. El tener una institución totalmente adecuada nos permite a nosotros como estudiantes elevar nuestra autoestima. La inversión de la unidad educativa asciende a $6 millones, que es parte de un proyecto del gobierno que fortalecerá el sistema educativo fiscal en la parroquia de San Antonio de Pichincha. Informó Priscila Cadena. Al retornar, el Ministerio de Salud confirma casos de influenza en nuestro país. Les vamos a contar cuántos son. Además, a 40 años de cárcel fueron sentenciados los 2 involucrados en la muerte de la menor Emilia Benavides. El hecho ocurrió en Loja en el año 2017. Los detalles al volver. Muy buen día a los televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, noticiero líder en la radio. Este miércoles vamos a abordar un tema de palpitante interés en quienes tienen un puesto de trabajo como es la fijación del salario mínimo en el Ecuador. Actualmente es de $394. El año anterior era de 386, es decir, hace un año subió $8 para este ejercicio. Hoy hay diferentes puntos de vista, no se han puesto de acuerdo en el Consejo de Salarios, ha quedado la reunión para el próximo lunes 23. Los trabajadores piden un incremento del 25%, es decir, alrededor de $100 de incremento. Los trabajadores tienen el legítimo derecho a plantear, sin embargo, la situación económica, se ha dicho, es extremadamente compleja. No hay crecimiento, hay estancamiento de la economía. Los empleadores dicen, no hay que subir, por estas circunstancias que queden 394. A lo mejor el gobierno dirimirá finalmente, pero hoy es bueno conocer el punto de vista, así como escuchamos de los empleadores, de los trabajadores. Está con nosotros el presidente del Frente Popular, Nelson Erazo, a quien le damos la bienvenida. No es muy ambicioso, más allá del legítimo derecho que tienen para hacer planteamientos, el 25% en estas condiciones del país, aumentar alrededor de $100, que por cierto, tienen derecho a ganar más, con una canasta básica en el Ecuador, que está en aproximadamente $730. Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Un gusto el poder estar en este espacio. Efectivamente, los trabajadores hemos visto conveniente el día de ayer de discutir el tema del incremento de los sueldos y salarios. Sin embargo, hemos planteado algunos elementos en relación a cómo debe fijarse el tema salarial. Para los trabajadores es necesario recuperar la capacidad adquisitiva
que ha sido perdida como consecuencia del alto costo de vida. Si usted ve en el año 2007, cuando empezaba el régimen del señor Correa, teníamos una diferencia entre el salario básico y la canasta familiar de $290. Han pasado de ahí a acá cerca de 11 años y ocurre que la brecha se ha venido abriendo entre el salario básico y la canasta familiar. Hoy tenemos una diferencia de $325. Los aspectos de la Constitución establecen que el salario del trabajador debe cubrir el costo de la canasta familiar. Los convenios como el 131 que establece la OIT dice de que el salario del trabajador debe cubrir las necesidades del trabajador y su familia, y que la base para el incremento salarial debe ser tomado en cuenta este. El otro factor son los elementos económicos, incluidos los requerimientos del desarrollo económico de la sociedad ecuatoriana. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestro país, Miguel? Usted puede ver que los empresarios han venido teniendo ganancias importantísimas. La banca, más de 180 millones solamente en los 4 primeros meses de este año, más que en el año 2018. Los grandes empresarios siguen teniendo ganancias importantes. Una de las revistas, Vistazo, me parece, señalaba de que las 500 empresas ganaron o tuvieron ventas el 6% superiores a las del año 2018. Es decir, siguen en buenas condiciones la situación de las empresas. Pero por otro lado, en cambio, las condiciones de vida de los trabajadores se han ido deteriorando. La diferencia para que una familia de 4 miembros pueda subsistir con $394 es abismal frente a la canasta familiar. Claro, por cierto, no todos ganan el básico 394. Más del 60% de los trabajadores en el sector privado están con el salario básico. Nosotros rechazamos y condenamos la actitud del comité empresarial cuando plantea el tema del $0 de incremento salarial. Y más aún también la actitud que tiene el gobierno nacional de no resolver este problema. Nosotros le hemos planteado al ministro de Trabajo, al igual que el presidente de la República, que es necesario cambiar la ley, porque caso contrario, los empresarios van a seguir siempre con la misma historia que nos van repitiendo, que están mal económicamente en sus empresas, que han tenido, entre comillas, pérdidas y que por lo tanto no puede haber incremento salarial. Y el Estado se ve obligado, en cambio, a decir que ellos son los que van a resolver el problema, pero sobre la base de una ley que le dice que debe ser solamente la inflación. Entonces es obvio, el empresario, por mejores condiciones que tenga, siempre se va a negar al incremento salarial. Por eso nosotros hemos propuesto, primero, que es necesario votar abajo esa ley, para que se haga en base a lo que determina los convenios internacionales sobre las necesidades del trabajador y la familia. Un tercer elemento, creemos que debe completarse también con el tema de la Constitución de la República. La Constitución de la República dice que el salario del trabajador debe cubrir el costo de la canasta familiar y que de manera progresiva debería irse cerrando la brecha entre el salario y la canasta familiar. Por eso es que con el... Eso va a resultar muy difícil en estas condiciones, subir a $730 aproximadamente la canasta básica. ¿Cómo se puede llegar a eso? Por eso es lo que hemos planteado, esta vez un 25%, porque no estamos planteando de una sola el incremento de los 325 que sería la diferencia. Si la economía ecuatoriana está estancada, si va a crecer, no va a llegar al 1%, ¿cómo incrementar los salarios en el 25%? A ver, el tema ahí va por otro lado, Miguel. ¿Qué es lo que ocurre? En el país existe una falta de capacidad adquisitiva. Los trabajadores no tenemos capacidad de consumo y por lo tanto es obvio que entramos en el tema de una recesión porque no estamos consumiendo, ¿no es cierto?, lo que estamos produciendo. Si usted ve el ejemplo de Portugal, puede ver que en Portugal, para salir de la crisis económica que se tenía en ese momento, fue con un incremento importantísimo de sueldos y salarios. Y esto acompañado con medidas compensatorias. Nosotros le hemos planteado, por ejemplo, al presidente de la República que para la pequeña y mediana industria debería haber medidas compensatorias. Porque esta forma de fijar el incremento salarial, el gran beneficiado son esas 500 empresas que siguen teniendo ganancias importantes, porque ellos no van a incrementar salarios y obviamente van a seguir, ¿no es cierto?, sobreexplotando a la mano de obra que somos los trabajadores. Entonces, es necesario tomar esto. Las ganancias del sector empresarial no se reditúa en los trabajadores también con el 15% de utilidades. Miguel, si usted ve
el tema de las utilidades tampoco se da sobre la base de las realidades de lo que pasa en las empresas. Este tema de la doble contabilidad que siempre ha existido en las empresas ha negado la posibilidad del tema del pago de las utilidades como corresponde. Muchas empresas se están declarando, entre comillas, en quiebra. La doble contabilidad hay que denunciarlo y decirlo al SRI. Nosotros hemos denunciado en el SRI, hemos denunciado en el Ministerio del Trabajo y no se han tomado medidas en relación a este tipo de cosas. Pero hay un tema adicional, Miguel. El hecho de las utilidades es una conquista establecida por los trabajadores, que tiene que ver con el tema de la producción que se viene generando, ¿no es cierto?, de esas ganancias que han tenido los grandes empresarios. Ese no puede ser el argumento para que la gran mayoría de trabajadores, en cambio, vivan la pobreza, en la miseria. Hoy los ecuatorianos no podemos seguir que 275 empresas sean las que tienen ganancias importantísimas, mientras la gran mayoría del pueblo ecuatoriano está sumido en la miseria, en la pobreza. ¿Qué es lo que está pasando en México? En México estaban en una recesión parecida a la que vive el Ecuador y acaban de incrementar el 20% del salario al salario mínimo como tal. Entonces sí hay condiciones para tomar este tipo de cosas. Lo que pasa es que tenemos un comité empresarial que no entiende el mensaje de lo que significó octubre. Octubre fue por el tema de vivir en mejores condiciones de vida, por establecer que se respeten los derechos de los trabajadores. Decía, no es desproporcionado. Más allá, insisto, del legítimo derecho que tienen los trabajadores y sus dirigentes a exigir aumento salarial, dependiendo de las condiciones económicas, el 25% en estas condiciones. Miguel, nosotros estamos dispuestos a discutir. El 25% es una propuesta. Y lo que decimos es que debe establecerse lo que dice la Constitución, que de manera progresiva lleguemos al salario básico, pero no podemos seguir esperando a la canasta básica, pero no podemos seguir esperando 10, 20 años. La Constitución del 2008, que establece en la 25ª transitoria de que el salario del trabajador debe cubrir el costo de la canasta familiar, ha sido postergado este derecho. La otra vez les escuchaba yo al comité empresarial decir que aquí se pisotea la Constitución, que las acciones son inconstitucionales, que la lucha del pueblo ecuatoriano se basa en un pisoteo de esta Constitución. Nosotros le hemos planteado al comité empresarial, muy bien, empecemos a respetar la Constitución desde el lado de ustedes, pues, tanto que nos están retando a que respetemos esta Constitución. ¿Qué es lo que dice? Que el salario del trabajador debe cubrir el costo de la canasta familiar. Primer requisito para que se cumpla. Un segundo aspecto, la Constitución en el artículo 327 dice que el Estado es el garante para generar fuentes de trabajo y acabar con el desempleo y el subempleo. ¿Qué es lo que se requiere parte aquí? De la demagogia lo que se hizo en Montecristi con esa Constitución, por cierto, declarativa, positiva, pero en la práctica, ¿cómo se puede cumplir eso si el que mayor fomenta el empleo es el sector productivo, el sector privado? Mire, nosotros le hemos Por eso está el Estado ecuatoriano tan obeso, tan grande, 10.000 millones de dólares en salarios anualmente, cerca de 10.000. O sea, es insostenible en una economía estancada. Miguel, a ver, nosotros le hemos planteado al presidente de la República alternativas para resolver el tema del desempleo y el subempleo. Estas alternativas no tienen, ¿y cómo implementar eso? Estas no tienen nada que ver con lo que plantea el comité empresarial, porque ellos plantean simplemente despedir, eliminar derechos y reducir la carga impositiva. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Nosotros decimos que para generar empleo hay que generar inversión, una inversión desde el Estado y desde el tema empresarial. No es correcto que mientras lo que nosotros estamos generando, los empresarios saquen a los paraísos fiscales más de 60.000 millones de dólares. Pero también le decimos entonces, ¿en qué áreas debería invertirse? En el área de la construcción. El presidente de la República ofreció 325.000 viviendas. Que se nos diga cuánto se está poniendo en el presupuesto general del Estado para esto. Se nos ofreció 40 universidades. ¿Cuánto se está entregando para elaborar las 40 universidades? Es parte del incumplimiento del gobierno. Si no hay recursos, ¿de dónde saca? Pero también cuánto está dispuesto a poner el comité empresarial pues en esto, ¿no? Fíjese usted qué es lo que pasa en estos momentos en la proforma presupuestaria. Acaban de poner que el 40% del presupuesto del Estado estará destinado al pago de la deuda externa e interna. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que más priorizan el tema del pago
a los organismos internacionales que la inversión en el tema del campo, el 0.8%, ni el 1% no se entrega al tema del campo. Entonces, este tipo de cosas no fomenta el tema de seguridad jurídica, pero también la posibilidad de generar empleo. En estas condiciones, ¿cómo cerramos el 2019? Miren, en estas condiciones cerramos de manera... difícil, incluso con esos hechos lamentables, digo por los resultados, por el vandalismo, la destrucción, más allá del legítimo derecho, no solo de indígenas, sino de los trabajadores, de los ciudadanos, para ejercer su derecho a la resistencia de manera pacífica. A ver, yo creo que el gobierno no terminó aprendiendo la lección de octubre. El Frente Popular se solidariza con todos los trabajadores que hoy están siendo despedidos, en el sistema educativo, en el sistema de salud y en todas las instituciones del sector público. Se habla de más de 10,000 trabajadores despedidos hasta el 31 de diciembre. Y si a esto le suma, Miguel, que en el presupuesto general del Estado se pone una reducción de 450 millones de dólares para el tema de la masa salarial, es decir, para el pago de salarios, eso quiere decir 20,000 despidos más. Si es que el gobierno nacional no entendió la lección de octubre, que fue que el pueblo ecuatoriano se levantó no solamente contra el tema de la eliminación de subsidios, sino en contra del desempleo, en contra de la sobreexplotación laboral, frente a la realidad económica. Frente a ese hecho, entonces es obvio de que este año 2019 se cierra en medio de un escenario bien complejo y en el cual el 2020 será la continuidad de la lucha social en nuestro país. Y no solamente en nuestro país, sino incluso en América Latina. Fíjese usted, si usted ve cuál es el escenario, en América Latina no han parado las protestas, y no han parado las protestas porque no se resuelve lo fundamental. ¿Protestas hasta dónde? Protestas hasta alcanzar la paz social, pero la paz social se logra cuando se respetan los derechos. Se consigue incendiando la Contraloría, por ejemplo. Nosotros estamos en totalmente desacuerdo con ese tipo de acciones. En el quema de la Contraloría, la agresión a los canales de televisión, todo lo que puede haber ocurrido. Pero la protesta social, porque haya equidad, igualdad, porque los que generamos la riqueza podamos vivir con dignidad, es evidente que está vigente. Y esa protesta social se mantendrá si el gobierno nacional no entiende. El día de ayer nos reunimos con la Organización Internacional del Trabajo, Miguel, y una de las preocupaciones que tiene la Organización Internacional del Trabajo es esta, de que el gobierno no ha entendido lo que significó la protesta social, el hecho de que es necesario darles derechos a los trabajadores y los pueblos, que es necesario respetar el derecho al trabajo como un derecho humano. Yo le preguntaría al comité empresarial si ellos pudieran vivir con $394 durante un año, solo un año. A nosotros nos han condenado a los trabajadores a vivir en la miseria toda la vida. Bien, Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro. En las radios Platinum FM y Radio Quito vamos a continuar con esta conversación con Nelson Erazo, presidente del Frente Popular. Permiso, un feliz miércoles. Muy buen día. ¿Sabían que se acerca la Navidad? Y me salí de mi cuento para contarles una maravillosa historia.
pueden perder esta obra llena de amor, solidaridad y todos estos emotivos y momentos llenos de energía que tiene la Navidad. Y ahora continuamos con el desarrollo informativo y les contamos que 40 casos con influenza se han registrado desde noviembre en el país, según lo indicaron las autoridades de salud. De estos 40 casos, 24 son confirmados de AH1N1. Se tiene previsto vacunar a casi 4.700.000 personas hasta el 28 de febrero del 2020. El Ministerio de Salud confirmó los casos de influenza a nivel nacional registrados desde noviembre. Tenemos a nivel nacional aproximadamente 40 casos. ¿Personas fallecidas? A nivel nacional, una persona que tenía una comorbilidad en un hospital de la provincia de Pichincha. De los 40 casos, 24 son confirmados con la influenza AH1N1. El resto son tipo AH3N2 y tipo B. En lo que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón. Se han realizado los estudios de aproximadamente 29 casos en la zona 8. Todos esos casos, en su mayoría estudiantes, que se han reportado, han sido tratados oportunamente y todos están en estado satisfactorio. De los 29 casos, 10 son de influenza AH1N1. Del total de habitantes del país, se va a vacunar aproximadamente 4.700.000 personas, que estamos hablando de más del 25% de la población. El Ministerio de Salud emprendió una campaña de vacunación desde el pasado 18 de noviembre y se extenderá hasta el 28 de febrero del 2020. ¿Cuáles son los grupos prioritarios? Los niños entre 6 meses y 5 años, adultos mayor de 65 años, las personas que tienen comorbilidades como alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad como tuberculosis, VIH o alguna otra patología crónica, las personas privadas de la libertad, las embarazadas. Se trabaja coordinadamente con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Y aquí el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en la zona 8 tenemos una cobertura de aproximadamente 46.000 niños y niñas. Cada vez que se sospecha de los síntomas, ¿verdad?, activamos un protocolo y ese protocolo incluye como primer paso identificar al estudiante, aislarlo, llamar a sus padres y al Ministerio de Salud. Informó Roselena Vasconés. Es tiempo de contarles que a 40 años de cárcel fueron sentenciados los dos involucrados en la muerte de la menor Emilia Benavides. Este hecho ocurrió, recordemos, en Loja en diciembre de 2017. Esta es la máxima pena establecida en nuestro país. Veamos. Manuela y Tania Aere fueron sentenciados a 40 años de cárcel por el delito de femicidio a la niña Emilia Benavides. Esta pena es la máxima establecida en Ecuador. La muerte de la menor ocurrió en diciembre del 2017. La sala en su decisión por voto de mayoría nos ha dicho que aceptó los recursos de apelación de la Fiscalía y de la acusación particular y los ha declarado a los procesados Tania Aere y Manuel A. como autores y responsables de los delitos cometidos contra la niña Emilia de trata de personas, de pornografía con utilización de niños, niñas y adolescentes, de violación sexual y de femicidio. La fiscal Bella Castillo manifestó que se tomó en cuenta más agravantes y que por eso se dio la máxima pena. Ha dicho también el tribunal que efectivamente, como lo ha venido la Fiscalía asegurando, existió una concurrencia real de infracciones y les ha impuesto la pena de 40 años, que es la pena máxima prevista en el Estado ecuatoriano. Todo esto por voto de mayoría. El padre de la menor Ángel Benavides manifestó que es algo que le da tranquilidad, porque se ha hecho justicia ante la muerte de su hija. Tener esta grata resolución, esta grata noticia de que definitivamente el veredicto fue para que vayan los 40 años las dos personas que están presas en Tur. Esta resolución se da justo cuando se cumple los 2 años de la partida de Emilia. En Loja informó Marcela Constante Brito.